En 1989, las calles de Coyoacán se llenaban de colores y música cada domingo. Era el año en que México atravesaba una de sus peores crisis económicas de la historia moderna, con el peso devaluándose día tras día y las familias de clase media luchando por mantener su estilo de vida, pero las familias del barrio de Santa Catarina seguían reuniéndose religiosamente en la plaza principal para celebrar las fiestas patronales que marcaban el calendario de sus vidas. Sofía Ríos, de 27 años, caminaba con paso firme entre los puestos de comida tradicional llevando en brazos a su pequeña hija Esperanza, de apenas 1 año y medio, quien observaba todo con esos ojos grandes y curiosos que parecían querer absorber cada detalle del mundo que la rodeaba. Sofía trabajaba como enfermera en el Hospital General desde hacía 5 años, turnos extenuantes de 12 horas que la dejaban física y emocionalmente agotada, pero profundamente orgullosa de su profesión. Su uniforme blanco, siempre impecable, contrastaba dramáticamente con sus manos callosas y agrietadas de tanto trabajo, de tanto lavar, de tanto cuidar a otros. A pesar de la crisis económica que azotaba al país, nunca faltaba dinero en su hogar para los pañales de Esperanza, para la leche en polvo, o para comprarle un juguete pequeño cada quincena, cuando cobraba su salario. Era una mujer de principios sólidos, criada en una familia tradicional mexicana, donde el trabajo duro y la dedicación familiar eran valores inquebrantables. Esa tarde dorada de octubre, había decidido tomarse un descanso bien merecido después de una semana particularmente difícil en el hospital. «Mira, mi amor», le susurraba tiernamente a Esperanza señalando los globos de colores brillantes, que flotaban como pequeños soles sobre sus cabezas, mecidos por la brisa tibia de la tarde. «¿Cuál te gusta más? ¿El rojo como una manzana o el amarillo como el sol?» La niña extendía sus manitas regordetas y rosadas hacia todo lo que brillaba y se movía, riendo con esa risa cristalina e inocente que derretía instantáneamente el corazón cansado de su madre y la hacía olvidar todas las preocupaciones del mundo adulto. La plaza estaba completamente abarrotada de gente de todas las edades. Familias enteras se apiñaban alrededor de los juegos mecánicos improvisados que habían sido instalados especialmente para la festividad. Niños pequeños corrían descontroladamente entre las piernas de los adultos persiguiendo burbujas de jabón, y el olor penetrante y delicioso del elote asado se mezclaba armoniosamente con el sonido vibrante y alegre de la marimba, que tocaba canciones tradicionales mexicanas que todos conocían de memoria. Vendedores ambulantes gritaban sus productos con voces ronca. Elotes, esquites calientes, globos de colores, algodón de azúcar para los niños. Sofía llevaba puesto su vestido azul marino favorito, el mismo que reservaba cuidadosamente para las ocasiones especiales como bodas, bautizos o festividades importantes, y sus zapatos negros de tacón bajo que tanto le gustaban porque la hacían sentir elegante y femenina sin sacrificar la comodidad necesaria para caminar largas distancias o cargar a su hija durante horas. Su cabello castaño largo y sedoso estaba recogido en una cola de caballo alta que se movía rítmicamente al compás de sus pasos decididos y seguros, y llevaba puestos los aretes de perlas pequeñas que había sido regalo de bodas de su difunta suegra. «Mamá, cuida a Esperanza un momento, por favor», le dijo con voz cariñosa a doña Carmen, su madre, una mujer de 52 años que estaba sentada cómodamente en una banca de hierro forjado, pintada de verde, comiendo raspados de tamarindo con chile, junto a sus otros 3 hijos. Roberto, de 25 años, María Elena, de 23, y el pequeño Javier, de apenas 16. La mujer mayor tenía el cabello completamente canoso peinado en un chongo tradicional, y siempre llevaba puesto un rebozo negro de lana que había heredado de su propia madre y que consideraba su posesión más preciada. «Voy al baño y regreso enseguida, no me tardo nada». Sofía besó delicadamente la frente sudorosa y tibia de su hija, aspirando ese aroma único e inconfundible que tienen los bebés, y la dejó en los brazos seguros y experimentados de la abuela, quien había criado a 4 hijos y sabía exactamente cómo calmar a cualquier niño inquieto. «No tardó nada, mi cielo precioso», le susurró al oído a Esperanza con esa voz melosa que reservaba solo para ella.
mientras la niña la miraba con esos ojos grandes, oscuros y expresivos que había heredado directamente de su padre. Eran exactamente las 4:30 de la tarde según el reloj de la torre de la iglesia que dominaba la plaza, cuando Sofía desapareció entre la multitud colorida y bulliciosa, rumbo a los baños públicos ubicados en el extremo opuesto de la plaza. Doña Carmen la vio alejarse con la mirada, observando cómo su figura delgada y familiar se perdía gradualmente entre sombreros de palma tejida, rebozos multicolores, camisas de manta blanca y vestidos dominicales. Esperanza comenzó a llorar exactamente 5 minutos después, como si su instinto primitivo e infantil presintiera que algo fundamental y terrible no estaba bien en su pequeño universo. Pasaron 30 minutos interminables, 1 hora completa, 2 horas que se sintieron como una eternidad. Doña Carmen empezó a sentir una opresión terrible en el pecho, como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón con fuerza despiadada. «¿Dónde está Sofía?», preguntó con voz cada vez más temblorosa y desesperada a sus otros hijos, quienes habían dejado de lado sus raspados y ahora la miraban con preocupación creciente. Roberto, el mayor, se puso de pie inmediatamente y comenzó a caminar hacia los baños públicos con pasos largos y decididos. Buscaron meticulosamente en cada rincón de los baños de mujeres, preguntaron a todas las señoras que salían y entraban, revisaron cada puesto de comida, cada juego mecánico, cada esquina oscura de la plaza. Interrogaron a todos los vendedores ambulantes que gritaban sus productos, a las señoras que vendían flores de cempasúchil, a los músicos de la marimba que seguían tocando ajenos al drama que se desarrollaba. Nadie, absolutamente nadie, había visto a Sofía salir de los baños. Era como si la tierra se la hubiera tragado completamente, como si hubiera desaparecido en el aire como humo. La familia Ríos se dividió para cubrir más terreno. María Elena corrió hacia la iglesia, pensando que tal vez Sofía había decidido encender una veladora. Roberto recorrió las calles aledañas gritando su nombre con voz ronca. El pequeño Javier preguntaba a todos los niños si habían visto a su hermana. Doña Carmen se quedó en la plaza cargando a Esperanza, quien no dejaba de llorar con esa intensidad desesperante que solo tienen los bebés cuando sienten que algo fundamental falta en sus vidas. Cuando cayó la noche y las luces amarillentas de los faroles comenzaron a parpadear, la familia se dirigió a la delegación de policía más cercana. El oficial de guardia, un hombre mayor con bigote canoso y uniforme arrugado, los recibió con esa indiferencia burocrática tan característica de las autoridades mexicanas de la época. «Señora, tiene que esperar 72 horas para reportar una desaparición», les dijo sin siquiera levantar la vista de sus papeles. Seguramente su hija se fue con algún novio, o decidió tomarse unas vacaciones. Ya verá que regresa cuando se le acabe el dinero. Doña Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Mi hija es una mujer responsable. Tiene una bebé. Trabaja en el hospital. Ella jamás se iría sin avisar», protestó con lágrimas en los ojos. Pero el policía ya había perdido el interés y se había puesto a revisar otros documentos. La crisis económica había vuelto cínicas a las autoridades. Las desapariciones de mujeres jóvenes se habían vuelto tan comunes que ya no causaban alarma. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La familia Ríos pegó fotografías de Sofía en cada poste de luz, en cada tienda del barrio, en las paredes de la iglesia. Su rostro sonriente, con esos ojos llenos de vida, se multiplicó por todo Coyoacán como un grito silencioso pidiendo ayuda. «¿Han visto a esta mujer?», preguntaban incansablemente a cada transeúnte, a cada vecino, a cada persona que quisiera escucharlos. Roberto dejó su trabajo en la fábrica para dedicarse completamente a buscar a su hermana. Recorrió hospitales, morgues, refugios, preguntó en estaciones de autobuses, visitó pueblos cercanos, siguiendo cualquier pista, por absurda que pareciera. María Elena se hizo cargo de Esperanza durante el día, mientras doña Carmen trabajaba limpiando casas para mantener a la familia a flote. La bebé crecía preguntando por su mamá con palabras entrecortadas. «¿Mamá? ¿Dónde mamá?». El primer cumpleaños de Esperanza sin Sofía fue devastador.
Doña Carmen preparó un pastel pequeño con una velita, pero nadie tuvo ánimo para cantar. La silla vacía en la mesa parecía gritar la ausencia. Los juguetes que habían comprado para Sofía seguían envueltos en un rincón esperando un regreso que parecía cada vez más imposible. Tal vez el próximo año, susurraba doña Carmen cada noche antes de dormir, aferrándose a una esperanza que se desvanecía como arena entre los dedos. La Navidad llegó sin regalos bajo el árbol para Sofía. Su plato siguió poniéndose en la mesa durante meses, hasta que doña Carmen ya no pudo soportar verlo vacío. Las fotografías familiares se volvieron dolorosos recordatorios de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida, a otra familia que había existido antes de esa tarde maldita de octubre. Esperanza cumplió 2 años, luego 3, luego 4. Cada cumpleaños era una puñalada en el corazón de la familia. La niña dejó de preguntar por su madre cuando se dio cuenta de que esa pregunta hacía llorar a todos los adultos. Aprendió a llamar mamá a doña Carmen, pero en sus ojos siempre había una tristeza inexplicable, como si supiera que algo fundamental faltaba en su vida. 30 años después, en 2019, Esperanza Ríos había crecido hasta convertirse en una mujer de 31 años, psicóloga clínica especializada en trauma familiar, como si su propia herida hubiera guiado su vocación profesional hacia la sanación de otros. Tenía el cabello oscuro de su madre, pero sus ojos llevaban siempre una sombra de melancolía que quienes la conocían atribuían a algo del pasado que nunca se resolvió. Vivía en un departamento pequeño, pero acogedor en la colonia Roma, decorado con plantas que cuidaba obsesivamente y fotografías familiares donde siempre faltaba una persona. Su abuela Carmen había fallecido 5 años atrás, llevándose consigo los últimos recuerdos vívidos de Sofía. En el funeral, Esperanza había sostenido entre sus manos la única fotografía que conservaba de su madre, una imagen borrosa donde Sofía la cargaba siendo bebé, ambas sonriendo bajo el sol de una tarde que ahora parecía pertenecer a otra dimensión. Nunca dejé de buscarla, le había susurrado Roberto, su tío, mientras bajaban el ataúd, pero es como si se la hubiera tragado la tierra. Esa mañana de noviembre, Esperanza caminaba por el mercado de antigüedades de la Lagunilla, un ritual que había adoptado los fines de semana como una forma extraña de terapia personal. Le gustaba perderse entre objetos que habían pertenecido a otras familias, imaginando las historias que guardaban, las vidas que habían tocado. Era su manera de procesar la pérdida, de entender que todas las familias tenían secretos, ausencias, misterios sin resolver. Se detuvo frente al puesto de don Aurelio Mendoza, un hombre de 68 años que llevaba 40 años coleccionando y vendiendo antigüedades. Su puesto era un caos organizado de relojes antiguos, cámaras fotográficas de décadas pasadas, joyas heredadas, libros amarillentos y objetos curiosos que parecían susurrar historias del pasado. Don Aurelio tenía fama de ser honesto y de conocer la procedencia de cada pieza que vendía, lo que lo había convertido en una leyenda entre los coleccionistas serios. «Buenos días, señorita Esperanza», la saludó don Aurelio con esa sonrisa cálida que había perfeccionado después de décadas tratando con clientes. «Hoy tengo algo especial que creo que le va a interesar. Acabo de recibir una cámara Kodak de los años 80, todavía con el rollo adentro sin revelar. ¿Se imagina qué secretos puede guardar?» Sus ojos brillaron con esa emoción infantil que solo los verdaderos coleccionistas entienden. Esperanza tomó la cámara entre sus manos. Era pesada, sólida, con esa construcción robusta que caracterizaba a los aparatos de esa época. La marca Kodak estaba grabada en letras doradas que habían perdido parte de su brillo original. «¿De dónde la consiguió?», preguntó con curiosidad profesional, girando el objeto para examinarlo desde todos los ángulos. Don Aurelio se rascó la barba canosa mientras rebuscaba en su memoria. «Me la vendió una familia que estaba vaciando la casa de un pariente fallecido en Coyoacán. Un señor mayor que había sido fotógrafo aficionado toda su vida. Sus sobrinos no sabían qué hacer con tantas cámaras viejas, así que me las trajeron todas en una caja. Esta era la única que todavía tenía películas sin revelar». Don Aurelio hizo una pausa, observando el interés genuino de Esperanza. «¿Sabe qué? Si usted me paga el revelado,
Podemos ver juntos qué fotografías contiene. Siempre me ha dado curiosidad. 2 horas después, en el laboratorio fotográfico de la esquina, Esperanza y don Aurelio esperaban nerviosamente mientras el técnico trabajaba en el cuarto oscuro. El proceso de revelado de película tan antigua era delicado. Muchas veces las imágenes se habían deteriorado irreparablemente con el paso del tiempo. A veces salen puras manchas, les había advertido el técnico, pero otras veces es como abrir una cápsula del tiempo. Cuando finalmente salieron las fotografías, don Aurelio las extendió sobre la mesa con cuidado reverencial. Eran imágenes cotidianas de los años 80. Niños jugando en un parque, una pareja joven posando frente a una iglesia, una fiesta familiar con personas vestidas con la moda de la época. Esperanza las observaba con interés antropológico, imaginando las vidas capturadas en esos momentos congelados para siempre. Entonces llegó a la última fotografía y el mundo se detuvo completamente. Era una imagen en blanco y negro, ligeramente borrosa pero perfectamente reconocible. Una mujer joven, de unos 27 años, estaba arrodillada en lo que parecía ser un sótano o habitación oscura. Su cabello, que alguna vez había sido castaño, ahora era completamente blanco, despeinado y sucio. Sus ojos, esos mismos ojos grandes y expresivos, que Esperanza veía cada mañana en el espejo, miraban directamente a la cámara con una expresión de súplica desesperada. Tenía las manos atadas detrás de la espalda, y su rostro mostraba signos evidentes de sufrimiento prolongado. Pero lo que hizo que Esperanza sintiera como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones fue el reconocimiento instantáneo e inequívoco. Esa mujer era su madre, Sofía Ríos, 30 años después, fotografiada en condiciones que no necesitaban explicación. «Dios mío», susurró don Aurelio, quien había notado la palidez mortal que había invadido el rostro de Esperanza. «¿La conoce usted?» Esperanza no pudo responder. Sus manos temblaban mientras sostenía la fotografía. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no sabía si eran de dolor, de alivio, de horror o de una mezcla indescriptible de todas esas emociones. Después de 30 años de preguntas sin respuesta, finalmente tenía una. Su madre había estado viva, al menos hasta el momento en que esa fotografía fue tomada. Esperanza no pudo dormir durante 3 días consecutivos. La fotografía descansaba sobre su mesa de noche como una presencia fantasmal que la observaba en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro suplicante de su madre, esos ojos que gritaban silenciosamente pidiendo ayuda después de décadas de cautiverio. Se había tomado una licencia médica en el hospital donde trabajaba, incapaz de concentrarse en los problemas de sus pacientes cuando su propio mundo se había desmoronado completamente. Roberto, su tío, llegó a su departamento esa tarde de jueves con ojeras profundas y las manos temblorosas. Esperanza le había mostrado la fotografía por teléfono, pero verla en persona fue como recibir un golpe directo al estómago. «Es ella», murmuró con voz quebrada, tocando delicadamente la imagen como si fuera un objeto sagrado. «Es mi hermana. Después de todos estos años». Se derrumbó en el sofá, un hombre de 55 años llorando como un niño perdido. «Tío, tenemos que ir a la policía inmediatamente», dijo Esperanza con una determinación férrea que contrastaba con el temblor de sus manos. «Esta fotografía es evidencia. Alguien la tuvo secuestrada todos estos años. Alguien sabe dónde está». Pero Roberto la miró con esa expresión de derrota que solo dan décadas de desilusión con las autoridades mexicanas. «Esperanza, mi niña, ¿no entiendes? Esta fotografía puede tener años de haber sido tomada. No sabemos cuándo fue capturada. No sabemos si ella sigue». No pudo terminar la frase. La posibilidad de que Sofía hubiera muerto después de años de sufrimiento era demasiado dolorosa para verbalizarla. Además, ¿qué van a hacer los policías? ¿Buscar en todo México a partir de una fotografía sin contexto? Don Aurelio había proporcionado toda la información que tenía sobre la procedencia de la cámara. La familia que se la había vendido vivía en la colonia del Carmen, en Coyoacán, a solo unas cuadras de donde Sofía había desaparecido originalmente. El fotógrafo fallecido se llamaba Esteban Morales. Había sido un hombre solitario que vivía solo en una casa grande heredada de sus padres.
Sus sobrinos habían vaciado la propiedad después de su muerte y la habían vendido a una familia joven que no sabía nada sobre el inquilino anterior. Esperanza decidió investigar por su cuenta. Visitó la casa donde había vivido Esteban Morales, ahora pintada de colores alegres y con juguetes de niños esparcidos en el jardín. La nueva propietaria, una mujer joven llamada Patricia, la recibió con amabilidad pero con información limitada. El señor Morales murió hace 2 años, le explicó mientras preparaba café en una cocina completamente remodelada. Era muy reservado, casi nunca salía de casa. Los vecinos decían que tenía un cuarto oscuro en el sótano donde revelaba fotografías. ¿Puedo ver el sótano?, preguntó Esperanza con el corazón acelerado. Patricia la guió hacia una escalera que bajaba a un espacio que ahora servía como cuarto de juegos para sus hijos. Las paredes habían sido pintadas de blanco brillante, pero Esperanza podía imaginar cómo había sido ese lugar décadas atrás. Oscuro, húmedo, perfecto para mantener a alguien oculto del mundo exterior. Esa noche, Esperanza se sentó en su departamento con la fotografía en las manos, tratando de tomar la decisión más difícil de su vida. Podía seguir investigando, contratar un detective privado, presionar a las autoridades, convertir la búsqueda de su madre en una obsesión que consumiera el resto de sus días. O podía aceptar que tal vez algunas respuestas llegaban demasiado tarde, que tal vez su madre había sufrido lo suficiente y merecía descansar en paz. Recordó las palabras de su abuela Carmen en su lecho de muerte. Esperanza, mi niña, a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Tu madre no hubiera querido que vivieras toda tu vida buscando fantasmas. En ese momento no había entendido esas palabras, pero ahora resonaban en su corazón con una claridad dolorosa. Al amanecer del 5.º día, Esperanza tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Guardó la fotografía en una caja junto con las pocas pertenencias de su madre que conservaba: un collar de perlas, una carta de amor que había escrito a su padre, el uniforme de enfermera que nunca había podido devolver al hospital. No iba a destruir la evidencia, pero tampoco iba a permitir que esa imagen de sufrimiento fuera el último recuerdo que tuviera de Sofía. En lugar de eso, decidió honrar la memoria de su madre de una manera diferente. Usando sus ahorros, estableció una fundación para ayudar a familias de personas desaparecidas, ofreciendo apoyo psicológico gratuito y asesoría legal. La llamó Fundación Sofía Ríos, y en la placa de la entrada escribió: para todas las madres que nunca regresaron a casa, y para todos los hijos que aprendieron a vivir con su ausencia. Roberto no entendió su decisión al principio. ¿Cómo puedes simplemente rendirte?, le preguntó con lágrimas en los ojos. Pero Esperanza lo abrazó con la sabiduría de alguien que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere soltar, no aferrarse. No me estoy rindiendo, tío, le susurró. Estoy eligiendo recordar a mi madre como la mujer valiente que me dio la vida, no como la víctima de esa fotografía. Estoy eligiendo vivir la vida que ella hubiera querido que viviera, no la vida que su sufrimiento me obligaría a vivir. Esa noche, por primera vez en 30 años, Esperanza durmió profundamente, soñando no con la mujer arrodillada de cabello blanco, sino con la joven enfermera de vestido azul que la había cargado en brazos bajo el sol dorado de una tarde de octubre, que ahora podía recordar sin dolor. 6 meses después de fundar la organización, Esperanza recibió una llamada que cambiaría para siempre su comprensión de lo que había pasado con su madre. Era un martes lluvioso de mayo cuando sonó su teléfono en la oficina de la fundación. Del otro lado de la línea, una voz temblorosa de mujer mayor se identificó como Remedios Morales, hermana del fallecido fotógrafo Esteban Morales. Señorita, vi su fundación en las noticias, dijo la mujer con voz entrecortada. Cuando mencionaron el nombre de Sofía Ríos, casi me desmayo. Tengo algo que pertenece a usted, algo que mi hermano me pidió que entregara después de su muerte, pero no sabía cómo encontrarla. Remedios vivía en Puebla y había viajado específicamente a Ciudad de México para este encuentro que había estado posponiendo durante 2 años por miedo y vergüenza. Se encontraron en un café pequeño cerca de la Alameda Central. Remedios era una mujer de 72 años,
encorvada por la artritis y con ojos que reflejaban décadas de cargar un secreto terrible. Llevaba consigo una caja de zapatos amarrada con un listón rojo, que colocó sobre la mesa con manos temblorosas como si contuviera explosivos. Mi hermano Esteban no era un hombre malo, comenzó Remedios con lágrimas en los ojos. Pero la crisis económica de los 80 lo volvió loco. Perdió su trabajo en el periódico, se quedó sin dinero, y empezó a hacer cosas terribles para sobrevivir. Hizo una pausa larga, respirando profundamente antes de continuar. Había hombres que le pagaban por tomar fotografías de mujeres que ellos secuestraban, fotografías que vendían a coleccionistas enfermos en otros países. Esperanza sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. Mi madre, logró susurrar. Su madre fue una de las víctimas, confirmó Remedios, abriendo la caja con dedos temblorosos. Pero Esteban me contó que ella era diferente. Era enfermera. Sabía cómo cuidar a las otras mujeres que tenían cautivas. Se convirtió en una especie de ángel para ellas. Las consolaba, las curaba cuando las lastimaban, les daba esperanza. Sacó de la caja un sobre amarillento sellado con cera roja. Antes de morir, mi hermano me confesó todo. Me dijo que su madre había logrado algo que ninguna otra víctima había conseguido. Había humanizado a sus captores. Poco a poco, algunos de los hombres involucrados comenzaron a sentir remordimiento. Uno de ellos, un hombre llamado Aurelio Vega, decidió ayudarla a escapar en 1995, 6 años después de su secuestro. Esperanza abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita con letra temblorosa, pero claramente reconocible, y una fotografía pequeña que mostraba a una mujer de cabello canoso, sonriendo débilmente junto a un hombre mayor en lo que parecía ser una casa humilde en el campo. La carta estaba fechada el 15 de marzo de 1995. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto significa que finalmente encontraste el camino hacia la verdad. Sé que tienes 6 años ahora y que probablemente no me recuerdas, pero quiero que sepas que cada día de estos 6 años he pensado en ti. He sobrevivido, porque sabía que tenías que crecer sabiendo que tu madre te amó más que a su propia vida. Aurelio me ayudó a escapar, pero mi cuerpo y mi mente están demasiado dañados para regresar a la vida que tenía antes. No quiero que me veas así. No quiero que tu abuela Carmen tenga que cuidar de una mujer rota cuando ya tiene la carga de criarte a ti. He decidido quedarme aquí en este pueblo pequeño de Oaxaca, donde Aurelio y su esposa me han dado una nueva identidad y una nueva oportunidad de vivir en paz. Trabajo como partera en la clínica local. Ayudo a traer bebés al mundo. Y cada vez que veo a una madre sostener a su hijo por primera vez, pienso en ti. He ayudado a nacer a más de 200 niños en estos años, y a cada uno le susurro una bendición en tu nombre. No me busques, mi amor. Vive tu vida. Sé feliz. Encuentra el amor. Ten hijos si quieres tenerlos. Yo estaré bien sabiendo que estás bien. Si algún día, cuando seas una mujer adulta, decides que necesitas verme, ve a la iglesia de San Miguel en Teotitlán del Valle, cada 15 de octubre, el día de tu cumpleaños. Estaré ahí encendiendo una veladora por ti, como lo he hecho cada año desde que me fui. Con todo mi amor eterno, tu madre Sofía. Remedios observó en silencio mientras Esperanza lloraba sobre la carta. Hay más, dijo suavemente, sacando otro papel de la caja. Mi hermano siguió en contacto con Aurelio durante años. Su madre murió en paz en 2010, cuidando hasta el final a las mujeres embarazadas del pueblo. Aurelio me escribió para contármelo. Dijo que sus últimas palabras fueron: díganle a mi Esperanza que la esperé hasta el final, pero que ahora puede dejar de buscarme. La fotografía mostraba a Sofía a los 48 años, con cabello completamente blanco pero ojos serenos, sosteniendo a un bebé recién nacido. Su rostro había envejecido, llevaba las marcas del sufrimiento, pero había una paz profunda en su expresión que contrastaba dramáticamente con la imagen desesperada de la fotografía que había encontrado meses atrás. Esperanza se quedó en silencio durante largos minutos, procesando 30 años de preguntas que finalmente tenían respuesta.
Su madre no había muerto en cautiverio. Había escapado. Había encontrado una nueva vida. Había seguido siendo enfermera a su manera. Había seguido cuidando a otros hasta el final. Y más importante aún, había pensado en ella cada día. ¿Qué pasó con los hombres que la secuestraron?, preguntó finalmente. Aurelio entregó toda la información a las autoridades antes de morir en 2012, respondió Remedios. Algunos ya habían muerto, otros fueron arrestados. Mi hermano murió antes de que pudieran juzgarlo, pero dejó una confesión completa. La red fue desmantelada, pero el daño ya estaba hecho. Esa tarde Esperanza tomó un autobús hacia Oaxaca. No iba a buscar a su madre, porque sabía que ya no la encontraría entre los vivos. Iba a visitar su tumba, a conocer el pueblo donde había pasado sus últimos años, a hablar con las personas cuyas vidas había tocado. Iba a cerrar el círculo de una historia que había comenzado en una plaza de Coyoacán 30 años atrás. En el cementerio de Teotitlán del Valle, encontró una tumba sencilla con una lápida que decía: Esperanza Morales, partera, 1962-2010. Trajo luz al mundo hasta el final. Esperanza sonrió a través de las lágrimas al darse cuenta de que su madre había tomado su nombre como apellido y había elegido llamarse Esperanza, llevando a su hija en su identidad hasta el último día. Esa noche, en la iglesia de San Miguel, Esperanza encendió una veladora y susurró: Mamá, dejé de buscarte. Ahora sé que nunca te fuiste realmente. Por primera vez en 30 años, se sintió completa. No había recuperado a su madre, pero había recuperado su historia, su verdad, y la certeza de que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. La Fundación Sofía Ríos siguió creciendo, ayudando a otras familias a encontrar paz en medio del dolor. Y cada 15 de octubre, Esperanza regresaba a esa pequeña iglesia en Oaxaca, no para buscar a su madre, sino para celebrar haberla encontrado al fin.